Señor, te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana maravillosa, Padre, que tú nos regalas. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, por estos nuevos comienzos, Padre, que tú nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos ante ti, Señor, ante tu presencia, para darte gracias, Señor, para agradecerte por esta escuela de evangelismo, Señor, que tú has abierto puertas, Padre, para que podamos recibir, Señor, tu palabra, Señor, del conocimiento tuyo, bendito Dios, en nuestras vidas. Señor, te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, al pastor que el día de hoy, Señor, nos va a compartir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros, bendito Dios, enseñándonos, guiándonos, Padre, instruyéndonos a toda justicia y a toda verdad, Señor, y que cada uno de los que estamos presentes, Señor, en esta reunión, Señor, seamos enseñados a través de la guianza de tu Espíritu Santo. Bendice a todos aquellos, Señor, que Señor, han dispuesto su corazón para estar en esta reunión. Bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos este tiempo en tus manos y sé tú, a través de tu siervo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amen. And today it's Matthew chapter 8. El día de hoy vamos a leer Mateo capítulo 8. Let's see, verse 5 to 13. Mateo capítulo 8 del versículo 5 al 13. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? Mateo 8 del 5 al 13. Lo voy a leer yo. Mateo Dice, 8. Sí, Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. ¿Lo leo, hermano? Sí, hermana, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Amén. Thank you. Good morning, everyone. It is nice to meet you again. Buenos días a todos, hermanos. Es un gusto volver a verlos. So may God bless us to have the spiritual eyes open to understand the words of God today. Es mi deseo que Dios nos bendiga para que podamos tener nuestros ojos espirituales abiertos para poder entender la palabra de Dios el día de hoy. There must be the answer for our life. Nosotros debemos poseer la respuesta para nuestras vidas. If we don't have the answer for our life, we have no choice to be wonders. Si nosotros no tenemos la respuesta para nuestras vidas, no tendremos otra opción más que estar deambulando. And we need the next thing for our life is receiving prayer answers. Por eso es que lo siguiente que necesitamos en nuestra vida es respuestas a nuestras oraciones.
So the answer for our life is the covenant gospel, Jesus Christ. La respuesta para nuestra vida es el pacto de Dios, es el evangelio, es Cristo Jesús. So, and we need the prayer answers for our life, and prayer answer is promised in the covenant. Y sin embargo, nosotros necesitamos recibir respuestas a nuestras oraciones. Y estas respuestas a nuestras oraciones se nos han sido prometidas en el pacto. So we need something to practice the covenant in our life. Eso quiere decir que nosotros necesitamos algo que nos permita tener de manera práctica el evangelio en nuestras vidas. If we don't have a practical method to make the covenant working in our life, it is not possible to receive prayer answers. Si nosotros no contamos con ese método práctico para que el pacto de Dios obre en nuestras vidas, inevitablemente no recibiremos respuestas a nuestras oraciones. So if we don't receive prayer answers continuously, and then it is impossible to restore our life. Y esto es importante porque si nosotros no recibimos respuestas a nuestras oraciones continuamente, es igual a que se nos haga imposible restaurar nuestra vida. So confessing the covenant and enjoying covenant is the way to receive prayer answers continuously. Por eso es que confesar el pacto que Dios nos ha dado, disfrutar del pacto que Dios nos ha dado, es ese método para poder recibir respuestas a nuestras oraciones de manera continua. So one more thing we need to confess covenant continuously is Satan is working in our life. Una razón más por lo cual nosotros debemos confesar continuamente el pacto en nuestras vidas es porque Satanás está activo. The way to destroy Satan is only one, Christ, the covenant. Y la única manera para poder destruir la obra de Satanás es el pacto, es Cristo. So the way to let the covenant work in our life is confessing and holding on to as the covenant. Por eso es que una vez más les repito, hermanos, la única manera que nosotros tenemos para que el pacto que Dios nos ha dado trabaje en nuestra vida es confesando el pacto y disfrutando del pacto. So confessing and holding on to the covenant is the practical way to make the covenant work in our life. Confesar el pacto y aferrarnos al pacto es la única manera para poder ver las obras del pacto en nuestras vidas. So there are so many witnesses who are doing in this way and restore their life and to be the witness in the Bible. Hay muchos testigos que nos presentan esta verdad a través de la Biblia. So this centurion is one of them. Y vemos en este caso, en el pasaje que acabamos de leer, que el centurión es un testigo de esto. So he received the very big answers, but he didn't pray a lot. Vemos que este centurión recibió grandes respuestas de parte de Dios sin haber orado mucho. He received this great answer in very simple way. Este centurión recibió estas grandes respuestas de una manera muy simple. So his ways over the Christian life can be very, very great reference for our Christian life. Por eso es que ver esta vida cristiana del centurión es una gran referencia para nuestra vida cristiana. So according to verse 5, the centurion, who was the Roman, came to Jesus to ask something.
De acuerdo a lo que acabamos de leer en el versículo 5, este centurión que tenía la ciudadanía romana vino a Jesús. And the verse 6 is saying that he asked his servant was paralyzed, and he was in very terrible suffering. So he asked Jesus to heal him. Y en el versículo 6 leemos que este centurión le dice al Señor que su criado estaba paralítico, estaba sufriendo mucho físicamente y le pide a Jesús que por favor lo sane. The verse 7 is saying that Jesus said to centurion, okay, let's go, I will heal him. Y en el versículo 7 leemos que Jesús le dice al centurión, bueno, está bien, yo iré y le sanaré. So usually people were very pleased when Jesus said, okay, let's go to your home to heal your servants or your father and mother, your family. Por lo regular, cuando Jesús hacía estas promesas, las personas se alegraban mucho porque imaginaban al Señor Jesús llegar a sus casas y visitar a sus familias. But this centurion was very much different from using every people. Pero la reacción de este centurión fue muy diferente a la reacción de las demás personas. Centurion said, no, I am not deserved to have you come to my roof. El centurión respondió lo siguiente, Señor, no vengas a mi casa, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. So, but just to say your word, and then my servant must be healed. Y lo siguiente que dice el centurión es, solamente di la palabra y mi criado sanará. And verse 9 is the example the centurion gave to Jesus. Y en el versículo 9 leemos el ejemplo que el centurión le da a Jesús. Centurion said, I have my soldiers under me, so if I say something to them, they must do that. If I say go, and then they must go. If I say come, and they must come. El centurión le dice, yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y si digo a uno, ve, tiene que ir. Y si le digo a otro, ven, tiene que venir. So it means you don't need to go to my home. If you say your words, and then it must happen on my servant. Esto quiere decir que el centurión le estaba diciendo a Jesús, tú no necesitas venir a mi casa. Si tú das la palabra, va a suceder. If you say your words here, saying the Satan which is working in my servant, go, the Satan, you must go. If you say these words here, and then the Satan must go away. Entonces, en otras palabras, el centurión le estaba diciendo a Jesús, si tú en este momento dices, Satanás, deja de atormentar al siervo del centurión, el Satanás tendría que dejarlo. So Jesus was so surprised over centurion's confession. Por eso es que vemos que Jesús se sorprendió en gran manera al ver esta confesión del centurión. And then why Jesus was so surprised like this? Entonces la pregunta es, ¿por qué es que Jesús se sorprendió tanto de escuchar esto? Centurion understood everything concerning Jesus Christ. Jesús se sorprendió y se maravilló porque este centurión entendía exactamente quién era Jesús. He understood Jesus was Christ and that Jesus was God. El centurión entendía que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios. So centurion said, Jesus, you don't need to come to my house. If you say your words, it must happen because you are God.
Por eso es que el centurión le dijo a Jesús, en realidad, Señor, tú no necesitas venir a mi casa. Si tú dices tu palabra se debe cumplir. Tu palabra se cumplirá. Because you created everything by your word. You are creator. Y esto va a suceder porque tú has creado todo. Tú creaste todo con tu palabra. Tú eres el Dios creador. And I am not deserved to have you come to my roof because I am sinner. Y yo no soy digno de que entres bajo mi techo porque yo soy un pecador. I am not worthy enough to have you come to my church, to my house, because I am sinner. Yo no soy lo suficientemente digno para que tú vengas a visitarme a mi casa o que tú entres a mi casa, porque yo soy un pecador. There was the centurion's confession. Esta fue la confesión del centurión. Just he confessed this. Just he believing in Jesus was that Jesus was the Christ and God. Vemos que la confesión de este centurión consistía en que él creía que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios. And he confessed his believing to Jesus Christ. And then the miracle happened. Y a través de esto, el centurión estaba confesando delante de Jesús lo que él creía. Y por eso es que el milagro sucedió. Verse 13 is saying that go, it will be done just as you believe in. En el versículo 13 leemos lo siguiente. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Jesus understood centurion believed in him as he was. Jesús había entendido que este centurión creía en Jesús y creía quién era él. This is the same answer for our life too. Y esta es la misma respuesta para nuestras vidas. Our life is a spiritual problem, which is all the problem come from the Genesis chapter 3 problem. Nuestra vida enfrenta problemas espirituales que iniciaron en el momento en que se cometió el pecado original. Original sin is all the reason of our all problem. El pecado original es la razón real de todos los problemas que enfrentamos. And the reason of original sin is Satan. Y detrás del pecado original o la razón del pecado original es Satanás. Therefore, Satan is the reason of all our problems. Por eso es que también podemos concluir que Satanás es la razón de todos nuestros problemas. And then it is very simple how to get out of our problem. Eso quiere decir que entonces es algo muy sencillo poder salir de nuestros problemas. So we have the answer to crush Satan's head. Porque nosotros hemos recibido la respuesta para poder destruir la cabeza de Satanás. So if we don't have this answer, it is impossible to get out of all the curses. Si nosotros no tuviéramos esta respuesta, a nosotros se nos haría imposible salir de las maldiciones. The Christ is the only and the perfect answer to crush Satan's head. Pero Cristo es la única manera para destruir la obra de Satanás de manera perfecta. So Christ is the only answer for our life. Por eso es que Cristo es la única respuesta para nuestra vida. And then the next thing we should be able to concerning the Christ is a practical way to enjoy that. Por eso es que lo siguiente que nosotros necesitamos es un método práctico para disfrutar de Cristo en nuestra vida, disfrutar a Cristo en nuestra vida.
how to let the covenant work in our life is very important because we must have a practical way to enjoy the covenant in our life. Nosotros necesitamos definir cómo lograr que el pacto que Dios nos ha dado trabaje en nuestra vida. Eso quiere decir que nosotros necesitamos un método práctico para que esto suceda. If we don't have a practical way, the covenant, the Christ working in our life, it is impossible to destroy Satan from our life. Si nosotros no contamos con este método práctico para que el evangelio, para que el pacto, para que Cristo obre en nuestra vida, entonces es imposible poder destruir las obras de Satanás. This practical way is believing in Christ and confessing Christ and enjoying Christ. Y este método práctico consiste en creer en Cristo, confesar a Cristo y disfrutar a Cristo. Or we are believing in Christ, and then what we should do is confessing Christ every day. Y como todos nosotros ya hemos creído en Cristo, lo que nos queda hacer es confesar a Cristo en nuestras vidas todos los días. If we continue to confess Christ, we can be able to enjoy Christ someday. Si nosotros confesamos a Cristo en nuestra vida todos los días, llegaremos a un momento en el cual Cristo va a ser el gozo de nuestra vida. What the centurion has done before Jesus was confessing. Aquí vemos claramente que lo que el centurión hizo delante de Jesús es confesar. He confessed that Jesus, you are Christ and God. A través de esta conversación, el centurión confesó ante Jesús, Jesús, tú eres el Cristo, Jesús, tú eres Dios. That's why he said, you don't need to come to my house just to say your words. It will be good enough to hear my servant. Esa fue la razón por la cual el centurión dijo, en realidad no necesitas venir a mi casa, solo di tu palabra y mi siervo será sano. The reason he could say like this was he believed in Christ really, and he understood who Jesus was. La razón por la cual el centurión fue capaz de decir estas palabras fue porque él realmente creía en Jesús y entendía quién era Jesús. So when Jesus said to him, let's go, I will heal your servant, he said, no, you don't need to come. Por eso es que cuando Jesús le dijo, está bien, vamos, iré a sanar a tu siervo, el centurión le dijo, no, Señor, en realidad no necesitas venir. So may God bless us to have this great belief and the compassion and the enjoy. Por eso es que yo espero que Dios que nos bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener la fe que tuvo ese centurión, para que podamos tener la misma confesión del centurión y para que podamos tener el mismo gozo que el centurión tenía. Verse 11 is saying that there will be so many people who will come from the west and east and take the place with Abraham and Isaac, Jacob in the kingdom of heaven, means the Gentile people. So many Gentile people come to and the saved, and they will take a place in the kingdom of heaven. En el versículo 11 leemos, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto quiere decir que muchos gentiles iban a venir. But verse 12 is saying that, but the people of Israel
a lot of people of Israel will be thrown into the darkness, which means the hell. Y en el versículo 12 leemos, mas los hijos del reino, refiriéndose a los israelitas, serán echados a las tinieblas que representan el infierno. And let's do verse 1 to 4. Ahora leamos el versículo 1 al 4. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? Capítulo 8, versículo 1 al 4. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciéndole, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amen. Thank you. Amén. Muchas gracias. Yeah, this is a very simple story. Aquí vemos una historia muy simple también. But it is a very important message is in this story. Pero a pesar de ser una historia muy simple, podemos hallar un mensaje muy importante. A leprosy came to Jesus and he said very simple words, if you want, I will be clean. Aquí vemos que el leproso viene a Jesús y le expresa unas palabras muy simples y le dice, si tú quieres, seré sano. And what Jesus said was the same thing, very simple. So Jesus said, yes, I want, be clean. The child, when after that, he was clean right away. Y vemos que después de que el leproso le expresó estas palabras tan simples a Jesús, la respuesta de Jesús fue, sí, sí quiero. Y después el leproso sanó. The answer that the leprosy received was very great, but the story is very simple. Vemos que la respuesta que recibió este leproso fue una respuesta muy grande. Y vemos que la historia es muy simple. But a very important and great story was omitted in this story. Entonces, es fácil que nosotros veamos que hay una historia más grande que fue omitida en el mensaje. That this leprosy understand everything concerning Jesus. Y lo que podemos concluir es que este leproso entendía todo lo concerniente a quién era Jesús. So if we understand this story by the main point of the story of centurion, this leprosy understood already Jesus was Christ and Jesus was God. Y si entendemos la historia de este leproso a la luz de la historia del centurión, podemos llegar a la conclusión de que este leproso también tenía la misma conclusión que el centurión. Él entendía claramente quién era Jesús. So the leprosy understood Jesus was Almighty. That's why he said to Jesus, if you want, you can heal me. El leproso, sin lugar a dudas, sabía y conocía que Jesús era el Dios Todopoderoso. Por eso es que le dijo, si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. So if you are Almighty because you are God. So just to remain one thing is if you want or not. That's why the leprosy said to Jesus, if you want, I will be clean.
Por eso es que aquí vemos que este leproso ya sabía y entendía que Jesús era Dios Todopoderoso, y por eso es que le dice a Jesús, si tú quieres, lo único que queda aquí es si tú quieres limpiarme. So Jesus was Almighty. He understood that. He believed that. And Jesus also, he believed that. So only remain is Jesus wanted to heal him or not. So he said one thing, very simply, if you want, I will be clean. Este leproso creía que Jesús era el Dios Todopoderoso. Por eso es que lo que él había concluido era que ya solo faltaba una cosa. Si Jesús quería sanarlo, entonces él sería sano. But Jesus said, I will, I want, I'm willing. So because Jesus understood who the leprosy was spiritually, Jesus understood the leprosy was believing in him as the Christ and God. That's why Jesus said something, Jesus said his words very simply to be clean. Y vemos que la respuesta de Jesús es sí quiero. Y le sanó y le sanó inmediatamente a este leproso. Pero Jesús lo hizo porque él entendía quién era este leproso espiritualmente. Jesús entendió que este leproso creía que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios. Through these two stories, what we need to understand to receive, what we need to understand the condition for receiving prayer answer is our confession that Jesus is our Christ and God. A través de estas dos historias, nosotros debemos entender que la condición para poder recibir respuestas a nuestras oraciones depende de nuestra confesión. Si nosotros confesamos, Jesús, tú eres mi Cristo, Jesús, tú eres mi Dios. The same thing was happened between Jesus and Peter in Matthew chapter 16. Vemos que lo mismo sucedió entre Dios y Pedro, de Jesús y Pedro, Mateo 16:16. So what the Peter did to Jesus was only one thing. He answered to the question of Jesus that you are my Christ and you are the Son of the living God. En Mateo 16:16 vemos que lo único que Pedro hizo es responder a la pregunta que Jesús había hecho y al responder dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. When the Peter answered that you are Christ and you are God, the Jesus blessed Peter through three promises. Y vemos que inmediatamente después de que Pedro hizo esta confesión, inmediatamente después de que Pedro confesara, Jesús, tú eres el Cristo, Jesús, tú eres Dios, Jesús lo bendijo con tres bendiciones. There was you are my church built on this rock. Y la primera bendición fue, tú serás mi iglesia edificada sobre la roca. The second is the Satan never overcome you. Y la segunda bendición fue, Satanás jamás te vencerá. And I will give you the keys of kingdom of heaven, so you can open the heaven even right now. Y la tercera bendición fue, yo te daré las llaves del reino de los cielos para que tú puedas abrir las puertas de los cielos incluso en este momento. These three promises are very big, very great. We don't need anything else if we have these three promises for our life. Vemos que estas tres promesas o tres bendiciones que Jesús le hizo a Pedro son unas bendiciones muy grandes. Si nosotros poseyéramos estas tres bendiciones, no necesitaríamos nada más en nuestra vida. So if we are
if we are God's church built on this rock, Jesus Christ, and then no one can shake our life. Si nosotros somos esa iglesia edificada sobre la roca que es Cristo, entonces nadie podrá hacernos tambalear. Even Satan, same thing. Satan never shake our life. This is our status and authority. Ni siquiera Satanás podría hacernos tambalear. Esta es nuestra identidad en Cristo, esta es nuestra autoridad. And also Satan never overcome us. It means Satan tried to defeat us every day. It must be impossible always. La promesa es que Satanás nunca podrá vencernos. Eso quiere decir que aunque Satanás nos ataque todos los días, no podrá vencernos. And if we have the keys of kingdom of heaven, and even today, we can open the heaven and enjoy the blessing of heaven. Y si nosotros somos poseedores de las llaves del reino de los cielos, quiere decir que nosotros podríamos abrir las puertas de los cielos el día de hoy y disfrutar de las bendiciones del cielo. So these three promises are very important and everything for our life. Por eso es que podemos concluir que estas tres bendiciones que Jesús le hizo a Pedro son muy importantes para nuestra vida. But the important is why these promises are given to Peter. So when these promises were given to Peter. Pero lo más importante es que nosotros podamos darnos cuenta por qué es que Jesús le dio estas bendiciones a Pedro y en qué momento se las dio. There was just when Peter gave correct answer to the question of Jesus, that who I am for you. Y vemos que lo único que Pedro hizo fue responder correctamente a la pregunta que Jesús hizo. La pregunta que Jesús hizo fue, ¿quién soy yo? So it is the same thing for us even today. Y es lo mismo para nosotros el día de hoy. If we can give correct answer to Christ even today, we can enjoy these three promises in our practical life. Si nosotros le damos una confesión correcta, una respuesta correcta a Jesús, a esa misma pregunta el día de hoy, nosotros podríamos disfrutar de estas tres bendiciones hoy. If we continue to give this correct answer to Jesus every day, and then we can enjoy these promises, we can enjoy these three promises every day and to the end of our life. Y si nosotros le respondemos a Jesús correctamente a esta pregunta todos los días en nuestra vida, eso quiere decir que también vamos a recibir estas bendiciones todos los días de nuestra vida hasta el final de nuestros días. So actually, our life is very simple. So actually, receiving prayer answer is very simple. Confessing, answering, right? The correct answer. It is good enough to receive the prayer answers. Por eso es que, de hecho, nuestra vida cristiana es una vida bien sencilla. Si nosotros respondemos a esta pregunta de Jesús correctamente todos los días, podemos disfrutar de sus bendiciones todos los días. The centurion and the leprosy was the same thing, right? The same as the Peter did. Aquí vemos que el centurión y el leproso tuvieron la misma experiencia que Pedro tuvo. Lo único que hicieron ellos es tener una confesión correcta. And then it is very simple what we must do. If we do just like three people did, and then we can enjoy their prayer answers.
Por eso es que debemos ver que es algo sencillo lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos hacer lo mismo que hicieron estas tres personas, el leproso, el centurión y Pedro. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos tuvieron una confesión correcta ante Cristo. I hope may God bless you to open your spiritual eyes to understand that what this confession is for your life. Y yo espero que Dios los bendiga abriéndoles sus ojos espirituales para que puedan darse cuenta del valor de esta confesión a la pregunta de Cristo. To understand what this confession and this answer to God is. Yo espero que ustedes puedan comprender y profundizar en lo que significa esta confesión, esta respuesta a la pregunta de Jesús. And the next thing we're going to do is verse 18 to 22. La siguiente porción que vamos a leer es a partir del versículo 18 al versículo 22. ¿Alguien lo puede leer? No, this story is written Luke chapter 9. There is the same story, but more precise. So let's go to Luke chapter 9. Esta historia está descrita también en el libro de Lucas capítulo 9 y prefiero que pasemos al libro de Lucas capítulo 9 porque ahí la historia se explica con mayor detalle. It's Luke chapter 9, verse 57 to 62. Es Lucas capítulo 9 del versículo 57 al 62. Let a person read there. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? Lucas capítulo 9 del versículo 57 al 62. Sí, dice así la palabra. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ven y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Thank you. This is talking about the attitude of the disciples. Muchas gracias, hermana. Este pasaje nos habla acerca de la actitud correcta de los discípulos. The verse 57 is saying that someone came to Jesus saying, I will follow you. En el versículo 57 leemos que alguien vino a Jesús y le dijo, yo te seguiré. So wherever you go, I will follow you. He said like that, but Jesus said to him, verse 58. A donde quiera que vayas, yo te seguiré, le dijo esta persona, y la respuesta de Jesús la hallamos en el versículo 58. Jesus said, foxes have the hole and birds have the nest, but the Son of Man has no place to lay his head. Y la respuesta fue la siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. So even I don't have any place to lay down my head means I am poor, I don't have money. Jesús le está diciendo a este hombre, yo ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. En otras palabras, le está diciendo, yo soy pobre, yo no tengo dinero. The reason Jesus said this to the one who want to follow Jesus was, if your purpose is money, don't follow me. I don't have money. La razón por la cual Jesús le dio esta respuesta a
a esta persona que le dijo que le iba a seguir, él le está diciendo, mira, si el propósito por el cual tú quieres seguirme es dinero, no lo hagas, yo no tengo dinero. So I am very poor. Even the foxes has the holes, and even the birds has the nest. But the man of God, the what is it? The Son of Man, I have even no place to stay. Por eso es que Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. And the verse 59 and 60 is saying about another attitude of disciple. Y el versículo 59 y el versículo 60 nos hablan acerca de otra actitud que deberían tener los discípulos. Jesus said to someone, follow me. But he said to Jesus, let me bury my father dead first. En este versículo leemos que Jesús le dice a alguien, sígueme, pero esta persona le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. But Jesus said, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. The dead means the people who are dead spiritually, who were around his father. Y aquí cuando habla acerca de que deje que los muertos entierren a los muertos, se refiere a aquellas personas que estaban muertas espiritualmente alrededor de su padre. That their own dead means his father who was dead physically. Y cuando dice que entierren a sus muertos, se refiere al papá de este hombre que había muerto físicamente. So disciples must not pay attention to their fathers dying. Entonces aquí los discípulos no deben prestarle mayor atención a la muerte física de su padre. So proclaiming the kingdom of God is more important than your father's death. Eso quiere decir que para un discípulo proclamar el reino de Dios es más importante incluso que la muerte de el propio padre. The 61 and 62 is another the attitude of disciple. En los versículos 61 y 62 también nos habla acerca de la actitud de un discípulo. But someone came to Jesus, I will follow you, but I will say goodbye to my family first. Y leemos en el 61 que dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesus answered to him, don't look back the words. If you do like that, it is not fit for the disciples for the kingdom of heaven. Y Jesús le responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. So it is the message that if you are a disciple of God, don't pay attention to something of the world. Y entonces aquí la actitud es, si tú eres discípulo de Dios, no le prestes mayor atención a las cosas del mundo. Don't look back the world, just focus in the kingdom of God. No pongas tu mirada hacia atrás, solo enfócate en las cosas del reino de Dios. So 3 attitudes of disciples spoken here. Entonces aquí vemos 3 actitudes de los discípulos. And let's go back to Matthew chapter 8. Ahora regresemos a Mateo capítulo 8. Let's do verse 23 to 27.
Leamos del versículo 23 al 27. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? Amén. 8, 23, 27. Sí, hermano. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Thank you. This is the story that Jesus is teaching his disciple and the people as he was God. Este relato nos muestra que Jesús está enseñándole a las personas que él era Dios. This story, through this story, what God wanted to do is proving Jesus was Christ and the God created. Y una vez más, a través de esta historia, lo que Dios quiere es demostrarnos que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Cristo y que Él es Dios. No mankind can do this. Porque ningún ser humano puede llevar a cabo estas obras. So through this, what Jesus teaching is, can you do this like me? Por eso es que a través de este incidente lo que Jesús nos está enseñando o preguntando es, ¿puedes acaso tú hacer esto que puedo hacer yo? If you don't do that, believe in me as your Christ and God, accept me as your Christ and God. Si tú consideras que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto que yo estoy haciendo, entonces cree en mí como tu Cristo y como tu Dios. If you don't want to accept me as your Christ and God, do this. Si no quieres recibirme y aceptarme a mí como tu Cristo y como tu Dios, entonces haz estas obras que puedo hacer yo. So through this, what Jesus wanted to say is, I am God and I am Christ. Por eso es que a través de este incidente, una vez más, hermanos, la enseñanza de Jesús es, yo soy Dios, yo soy el Cristo. There is a lot of ways to to explain the purpose and the reason that Jesus has come to the world. Hay muchas maneras de explicar el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. But if we say the reasons and the purposes in one word, that Jesus has come to teach, he is the Christ and God. Pero si nosotros queremos decirlo de manera concisa, decir cuál fue la razón por la cual Jesús vino a este mundo, es para enseñarnos que Él es el Cristo, que Él es Dios. Jesus showed a lot of miracles, right? There was a lot of healing, and there's no one who was not healed when he came to Jesus. Y vemos que Jesús llevó a cabo muchos milagros mientras estuvo aquí. Incluso vemos que ningún enfermo que vino hacia Él se fue sin recibir sanidad. Through this, what Jesus wanted to teach people was, I am God, and I am the one who was promised in all the Testament as the Christ. A través de estos milagros que Él llevó a cabo, lo que Él quería enseñarle a las personas es lo siguiente: yo soy Dios. Yo soy aquel que fue prometido en el Antiguo Testamento que iba a venir. Yo soy el que... Okay, let's see the conclusion. Ahora hablemos de la conclusión, hermanos. Hagamos una conclusión de lo que hemos estudiado hoy.
So through chapter 8, what God is teaching us as the conclusion is that Jesus is the Christ. A través del capítulo 8 de Mateo, Jesús nos quiere enseñar como conclusión de que Él es el Cristo. And he was the God who was sent by the Father God. Y que Él era Dios, enviado por Dios Padre. So what we should do is only one actually, confessing that Jesus, you are my Christ and God. Y lo que nosotros debemos hacer es una sola cosa entonces. Nosotros debemos confesar lo siguiente: Jesús, tú eres mi Cristo. Jesús, tú eres mi Dios. The centurion and the leprosy didn't receive their great answer by the laudable praying. Aquí vemos que ambos, el centurión y el leproso, no recibieron respuestas por haber orado mucho, But their believing in Jesus was very correct. ellos recibieron estas grandes respuestas porque ellos creían quién era Jesús y su entendimiento de quién era Jesús era muy correcto. And their believing in Christ was very sure, and they confessed their belief, their correct belief to Jesus. Y vemos que esta fe que ellos tenían, tanto el leproso como el centurión, era una fe firme. Y So this is very. Go ahead, Maria. Yes. Entonces era una fe firme, una fe contundente. So this confessing is more important than our own prayer. Entonces aquí podemos darnos cuenta que esta confesión que tuvieron el centurión y el leproso es más importante incluso que nuestra oración. The believing in Christ as the Christ and God is much more fundamental than our own prayer. Creer en Cristo, creer que Él es el Cristo y que Él es Dios es más poderoso que nuestra propia oración. Our own prayer is promised in this covenant. If there is no covenant, no matter how much we pray, it is nothing. Never happen. De hecho, nosotros hemos recibido el derecho a orar debido a este pacto que Dios nos ha dado en Cristo. Sin el pacto, no importa cuánto oremos, no daría ningún fruto. So the covenant that Jesus is Christ and God is much more important than our prayer. Por eso es que el pacto que Dios nos ha dado, el pacto que consiste en el hecho de que Jesús es el Cristo y que Jesús es Dios, es más importante, es más poderoso que nuestra propia oración. So confessing this covenant is much more important and much more powerful than our own prayer. Por eso es que confesar este pacto que Dios nos ha dado es más importante, es más poderoso que nuestra propia oración. But I don't say don't pray your own prayer, but you can pray your own prayer topics, but your prayer, your own prayer must be in this covenant. Quiero aclarar, hermanos, que yo no les estoy diciendo que no oremos y no pidamos las cosas, que no tengamos nuestras propias peticiones de oración, pero lo que debemos entender es que debemos hacer estas peticiones, debemos tener nuestras propias peticiones, pero estas deben estar fundamentadas en el pacto que Dios nos ha dado. What I mean is you should pray your own prayer topics on the base of this covenant that Jesus is Christ and God. A lo que me refiero es que ustedes pueden orar sus propias peticiones de oración, pero deben estar
fundamentadas en este pacto que Dios nos ha dado, el pacto de que Jesús es el Cristo, Jesús es Dios. If you continue to confess this covenant in your prayer, you will see someday you are receiving prayer answers more than before. Y si ustedes continúan haciendo esta confesión, incluso en sus momentos de orar, un día van a darse cuenta que van a estar recibiendo más respuestas a sus oraciones que antes. Through the whole the Bible, what God is teaching is this point, that Jesus is Christ and God. So, holding on to this as your covenant and believing in this covenant and confessing in this covenant, and then I will answer you to enjoy that. A través de toda la Biblia, lo que Dios nos enseña es acerca de este pacto. Lo que Dios nos enseña es que nosotros debemos creer en este pacto, debemos confesar este pacto y debemos disfrutar este pacto. Maybe you understand the covenant prayer. The covenant prayer is actually the most useful, practical way to confess that Jesus is Christ and God. Probablemente ustedes se han puesto a pensar en la oración del pacto que ya he compartido con ustedes. Quiero recordarles que esa oración del pacto es el método más práctico que tenemos para poder confesar a Cristo en nuestras vidas. May God bless you to understand everything of this chapter to enjoy the promises given to you. Yo espero que Dios les bendiga para que puedan entender a cabalidad lo que Dios quiere enseñarnos a través de el capítulo 8 de Mateo y que puedan disfrutar de las bendiciones de Dios a través de la confesión. I want to stop today's Bible study here. Quiero detener el estudio bíblico aquí el día de hoy. Do you have any questions? ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta, hermanos? Okay, if you don't, I will pray. Si no tienen preguntas, entonces oremos, hermanos. Father God, thank you very much for saving us and giving us your covenant, Jesus Christ, to enjoy him and to receive prayer answers. Padre Dios, te damos muchas gracias por darnos tu pacto, por darnos la respuesta que es Jesucristo para poder disfrutar de tus bendiciones. Father God, we want to open our spiritual eyes more and more day by day to understand your words and your desire and how to receive prayer answers to be witness. Padre Dios, queremos abrir nuestros ojos espirituales para poder entender tu palabra cada vez más, para poder entender tu deseo y para poder llegar a ser tus testigos. Father God, please bless us to be the witness to save the people around us. Padre Dios, por favor, bendícenos para que lleguemos a ser estos testigos que salven a las personas alrededor nuestro. Give us more understanding that Jesus is Christ and God to enjoy all the promises which are in Christ. Danos más entendimiento con respecto al hecho de que Jesús es el Cristo y de que Él es Dios. Bless all the people who are in this Bible study as your disciples. Bendice a todas las personas que están en este estudio bíblico para que lleguen a ser tus discípulos. Give your lot of prayer answers and restore their life and let them become your witness to the end of the earth. Dales muchas respuestas a sus vidas. Bendícelos para que ellos lleguen a ser tus testigos hasta lo último de la tierra. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén.